Hola, queridos seguidores y amigos de la comunidad. Estoy muy emocionado de estar con vosotros nuevamente en este nuevo video, que sé que les va a encantar y sorprender a partes iguales. Como siempre, les traigo una historia llena de detalles interesantes, momentos de emoción y, por supuesto, lo último en noticias sobre nuestros queridos famosos turcos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos exclusivos, que siempre traen lo más relevante del mundo de la televisión, el cine y la música turca. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, gracias por el apoyo continuo. Hoy tenemos un tema realmente impactante que ha estado en boca de todos en Turquía. Como ya sabrán, en este canal no solo hablamos de las últimas películas o series, sino también de aquellos momentos que marcan a nuestras estrellas y que, lamentablemente, no siempre son felices. En esta ocasión, el tema central será uno de los sucesos más conmovedores que han sucedido en los últimos tiempos, que involucra a una de las parejas más queridas del entretenimiento turco, Burak Özçivit y Fariye Evcen. Ellos no solo son conocidos por su gran talento y éxito en la pantalla, sino también por su vida familiar. Sin embargo, lo que ha puesto a todos en alerta no tiene que ver con sus proyectos profesionales, sino con una tragedia personal que ha afectado profundamente a su familia. Hace unos meses, Burak y Fariye vivieron la pesadilla que nunca nadie espera enfrentar. Durante un fin de semana aparentemente común, la familia Özçivit se vio envuelta en un evento que heló la sangre de todos los turcos. Su hijo, Karan, desapareció sin dejar rastro mientras jugaba en el parque. Un caso que, por supuesto, rápidamente fue cubierto por los medios de comunicación, quienes informaron minuto a minuto sobre la situación tan angustiante que vivía la pareja. Testigos señalaron que varios individuos abordaron a Karan en un parque y lo metieron en un automóvil, llevándoselo rápidamente. La noticia desbordó las redes sociales y las pantallas de televisión en cuestión de horas. No solo se trataba de una familia famosa, sino de una situación que podría haberle ocurrido a cualquiera, lo que despertó un sentimiento de solidaridad en todo el país. Los medios, desde el primer momento, cubrieron el caso con transmisiones en vivo, actualizaciones constantes y entrevistas con expertos, mientras todos seguíamos con el alma en un hilo, esperando noticias positivas. Afortunadamente, después de días de angustia, el pequeño Karan fue encontrado sano y salvo. Un equipo de fuerzas de seguridad trabajó incansablemente para dar con el paradero del niño y devolverlo a sus padres. La emoción y el alivio que debieron haber sentido Burak y Fariye fueron indescriptibles. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Aunque el niño estaba de vuelta en casa, la amenaza que pesaba sobre su familia seguía presente. Los sospechosos del secuestro fueron detenidos poco después de la desaparición y se inició un proceso judicial para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Aquí es donde la historia tomó un giro inesperado, que no solo dejó a la familia Özçivit en shock, sino que también desató una gran ola de indignación en todo el país. En un giro sorprendente, los sospechosos fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Así es, a pesar de que el vehículo utilizado en el secuestro fue encontrado, los fiscales determinaron que no había pruebas suficientes para vincular directamente a los sospechosos con el incidente. Este veredicto dejó a la familia completamente devastada y a la opinión pública muy confundida y molesta. Burak Özçivit, quien en ese momento se encontraba visiblemente afectado por la decisión, no dudó en expresar su frustración a través de sus redes sociales. En su publicación, dejó en claro el dolor y la incredulidad que sentía. Las personas que pusieron en peligro la vida de nuestro hijo ahora caminan libres por las calles. No entiendo cómo se puede tomar esta decisión. Vamos a luchar para que lo que le ocurrió a Karan no le pase a otro niño. No vamos a descansar hasta que se haga justicia. Por su parte, Fariye Evcen también se pronunció, visiblemente emocionada, y compartió sus sentimientos más profundos. Como madre, es imposible describir el miedo que sentí en esos momentos. Cuando pensamos que podríamos no volver a ver a nuestro hijo, todo se desmoronó. No me voy a callar hasta que se haga justicia. Espero que todo el país me apoye en esta lucha. A raíz de estas conmovedoras palabras, una ola de apoyo en las redes sociales se desató bajo el hashtag #Karaninaadalet, justicia para Karan. Este movimiento alcanzó rápidamente a miles de personas, quienes mostraron su solidaridad con la familia Özçivit y exigieron que se hiciera justicia. Celebridades,
periodistas, abogados y activistas de todo el país se unieron a la causa, utilizando sus plataformas para hacer eco del dolor de la familia y exigir que los responsables de este terrible acto pagaran por sus acciones. Las autoridades, ante la presión social, anunciaron que el caso sería reabierto, pero la sensación de desconfianza hacia el sistema judicial fue inevitable. Es importante mencionar que este caso no solo ha conmocionado a la familia Ozivit y a sus seguidores, sino que también ha movilizado a muchos otros actores públicos. La comunidad artística se unió en apoyo a la pareja, con mensajes de solidaridad y aliento. Figuras como Bergüzar Korel, Kenan İmirzalıoğlu y Tuba Büyüküstün se pronunciaron públicamente. Bergüzar Korel, que es amiga cercana de Farideh, escribió en sus redes sociales: como madre, comparto el dolor de Farideh. Que se haga justicia por Karan. Kenan İmirzalıoğlu, conocido por su relación con Burak, también expresó su apoyo: Burak y Farideh, no estáis solos. Estamos con vosotros, luchamos junto a vosotros. Tuba Büyüküstün, que también ha sido amiga de la pareja durante años, compartió: es la oración de todos nosotros que Karan esté a salvo. Espero que este proceso se resuelva lo antes posible, con justicia. Pero más allá del apoyo emocional, lo que la familia Ozivit está buscando ahora es un cambio real. Burak y Farideh han decidido lanzar una campaña de sensibilización para educar a la sociedad sobre la seguridad infantil y las deficiencias del sistema judicial turco. La pareja está trabajando en varios proyectos que buscan proteger a los niños y evitar que algo tan trágico vuelva a suceder. A través de sus esfuerzos, buscan generar conciencia sobre la importancia de mejorar la seguridad en los parques, las escuelas y en la vida diaria de los menores en Turquía. Además, están luchando para que el sistema judicial sea más eficiente y sensible con los casos de secuestro y violencia infantil. Este doloroso incidente no solo ha marcado un hito en la vida de Burak y Farideh, sino que también ha puesto de relieve algunos de los problemas más graves en la sociedad turca. La falta de pruebas en un caso tan claro ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema judicial, y muchos se preguntan si las leyes en Turquía realmente protegen a los más vulnerables. Es un tema que, sin duda, se seguirá discutiendo durante mucho tiempo. La familia Ozivit ha demostrado ser muy valiente al enfrentar esta tragedia y al alzar su voz en busca de justicia no solo para su hijo, sino para todos los niños que podrían estar en peligro. Sin embargo, la lucha no ha terminado. Aunque han logrado generar un gran apoyo popular, todavía queda mucho por hacer. La opinión pública sigue exigiendo respuestas y todos esperan que se logre una resolución justa para el caso de Karan. Este suceso también ha dado pie a una reflexión profunda sobre cómo la sociedad turca percibe y maneja los casos de violencia infantil y los secuestros. Es fundamental que todos trabajemos juntos para garantizar que la seguridad de nuestros niños sea una prioridad. Burak y Farideh, con su valentía, están liderando este cambio, y todos debemos apoyarlos en su lucha por un futuro más seguro. Y así concluye el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de este contenido tan importante que nos invita a reflexionar sobre temas profundos y relevantes. Como siempre, les agradezco por su tiempo y apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este video con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta pronto.